Buenos días, bienvenidos a todos nuevamente a otra clase más de Desarrollo de México. Y el día de hoy vamos a dar un poco de continuidad al tema que estábamos viendo la semana anterior, que es, estábamos platicando acerca de los presidentes y de cómo ha sido cada uno de sus gobiernos en forma económica, ¿no? ¿Alguien recuerda algún dato relevante acerca del crecimiento económico en México respecto a los presidentes o cómo nos ha ido económicamente hablando con los presidentes? ¿No? ¿Todos estamos dormidos? Es que hubo un tiempo con una deuda muy grande. Hubo un tiempo con una deuda muy grande, sí. De hecho, todavía, pero pues ya no es tema, ¿no? Ya no se habla todo el tiempo acerca de esta deuda externa, ¿no? Pero hubo un tiempo o hubo una época, ¿no? Recuérdenme, hasta qué presidente teníamos un crecimiento económico donde digamos, la inflación no era tan alta como el aumento en los sueldos. Entonces decíamos que teníamos un poder adquisitivo, pues, obviamente más elevado, donde podíamos adquirir los bienes de consumo y los bienes de capital, y aparte tener como un ahorro, podíamos hacer eso, ¿no? ¿Hasta qué presidente se logró eso? ¿Alguien lo recuerda? ¿No? Echeverría. Hasta Echeverría. Vamos a ver, no sé, no. Ustedes tienen una tablita y entonces en su tablita seguramente que viene esta parte. Creo que es hasta Miguel de la Madrid, pero no estoy seguro. A ver, sí, efectivamente. Ah, no. A ver, ¿de dónde tengo mi tablita? Sí, se me que es Echeverría. Sí. Bueno, fue la última vez que se ganó en poder Sí. adquisitivo. Ajá, de hecho sí, ya lo estoy viendo acá. Fue con Luis Echeverría el último año, o el último sexenio, perdón, en el que se hizo o se ganó un 31%, no, 31,62% del poder adquisitivo, ¿no? Y después, pues ya la inflación ya no fue sostenible, ya no podíamos seguir inflando a lo mejor el precio, el sueldo mínimo, y entonces ya la inflación nos estaba comiendo más, ¿no? Lo cual significa que pues cada vez tenemos o teníamos menos poder adquisitivo. Entonces, eso nos hace ver que los términos económicos pues son bastante importantes, ¿sí? En nuestra vida cotidiana, pues. Si nosotros estamos teniendo una inflación por encima de lo que está subiendo el salario mínimo, pues evidentemente que tendremos menos poder adquisitivo y nuestra capacidad de compra será cada vez menor, ¿sí? Si tú normalmente ganas 8,000 pesos mensuales, y con esos 8,000 te ajusta para determinados artículos. Si la inflación sube, pues esos 8,000 pesos ya no te van a ser suficientes para comprar los mismos artículos que tú estás acostumbrado a hacer, y tendrás entonces que cambiar por opciones mucho más económicas o renunciar a ciertos artículos. ¿Okay? ¿Qué más? ¿Alguien más recuerda algo memorable de la parte económica de los presidentes? ¿Qué pasó con Carlos Salinas de Gortari? ¿Alguien recuerda qué fue lo que sucedió? Hubo una deuda, ¿no? Hubo una deuda, sí. ¿Cómo fue esta De deuda? 18 millones. Ajá. ¿Y cómo se dio esta deuda? ¿Te vas a participar, Kevin? Si no me equivoco, es de los tesobonos, algo así, ¿no? Ajá, exactamente, fue de los tesobonos. Entonces, Carlos Salinas de Gortari tuvo esta genial idea de endeudar al país con tesobonos. Digamos que necesitaba recursos, ¿no? Necesitaba recursos pues para hacer algunas infraestructuras. Recuerden que durante esa época, bueno, no van a recordar, que van a recordar. Durante esa época hubo muchas obras de infraestructura. Incluso todavía si pasamos por algunas carreteras, existen estas, ¿cómo se llaman? Como monumentos
de Solidaridad. Solidaridad fue un programa de desarrollo social en el que apoyaba a, digamos, a muchas personas a la construcción, incluso de carreteras, de puentes, de caminos. Entonces hubo mucho crecimiento con Carlos Salinas de Gortari en el sentido de desarrollo social. Sin embargo, para poder financiar eso, pues obviamente que se necesitan los recursos y la manera en la que, de la manera en la que decidió pues traer los recursos para poder salir con este programa, pues fue haciendo los tesobonos, ¿no? Tesobonos que prometían pagarles el dinero que había pedido prestado al final de su sexenio, justo un día después de cuando él saliera de la presidencia. Obviamente es regresarles el dinero más cierto interés por haber prestado el dinero, ¿no? Entonces, obviamente, cuando sale de presidente, pues vienen todos los prestamistas a querer cobrar sus títulos y entonces el país, pues obviamente se ve en una recesión, pues bastante importante, ¿no? De ahí que se viene pues la devaluación, muchos capitales que tenían invertido acá su dinero, pues ya vinieron a cobrarlo y se fueron, ¿no? Entonces eso nos deja con una gran recesión en el periodo de Carlos Salinas de Gortari. ¿Alguien más que recuerde algún periodo sexenal que le haya llamado la atención? Yo no recuerdo cuál presidente fue, pero hubo uno que hasta devaluó tanto el peso que el dólar ya valía más de 2,000, ¿no? Devaluó tanto el peso que el dólar valía más de 2,000, creo que fue con Miguel de la Madrid, donde el peso estaba en 149 pesos, llegó a estar hasta 2,295 pesos, más o menos. O sea, se devaluó un 1,437%, ¿no? Entonces, ha sido una de las devaluaciones también más estrepitosas que hemos tenido. Después de él, llega justamente Carlos Salinas de Gortari, donde le quita 3 ceros al peso, ¿sí? Y hace esta nueva moneda que es el nuevo peso. Ahora ya le llamamos peso normal, ¿no? Peso mexicano. Pero en su momento había dos monedas circulando, el peso normal y el nuevo peso, ¿ok? Y digo, obviamente a mí sí me tocó porque me mandaban de que a las tortillas y a la cremería y así, entonces había que pagar, en algunas tiendas todavía te aceptaban los pesos viejos y en algunas otras pues ya nada más te aceptaban los nuevos pesos, ¿no? Y entonces, pues sí fue un choque incluso socialmente, porque pues, las cuentas bancarias, mientras tú tenías, no sé, 100,000 pesos, pues de repente ya nada más tenías 100 nuevos pesos, ¿no? De alguna manera fue también para equilibrar pues esa paridad del peso dólar, donde después de quitarle los 3 pesos, los 3 ceros al peso, pues ya otra vez el dólar volvió a estar en los 2 pesos con y tantos centavos, ¿no? Sin embargo, después de ello, ya con Ernesto Zedillo, es cuando vuelve otra vez a equilibrarse el valor del peso y vuelve a subir nuevamente, pero no recuerdo en cuánto estaba el dólar como en esa época. Como 9 pesos más o menos. Entonces, vuelve a estar equilibrado. ¿Y qué es lo que sucede además de eso? En la época todavía de Carlos Salinas de Gortari, no sé si se recuerdan, no, creo que no hemos visto ese tema ni siquiera en economía. Pero durante esa época y previo a Carlos Salinas de Gortari, el Banco de México o el presidente de México, bueno, el gobierno de México, de alguna manera controlaba el valor del dólar, ¿sí? Que es esto que fijaba un precio en el cual el dólar se iba a establecer, ¿sí? Después de Carlos Salinas de Gortari, se quita esta, digamos, restricción de cuánto va a valer el dólar, ¿sí? Previo a Carlos Salinas de Gortari, todas las mañanas se anunciaba en cuánto iba a estar el dólar, ¿sí? Entonces decían, esta mañana va a estar a 9 pesos o a 10 pesos, ¿no? Y durante ese día, ese era el precio del dólar. Ahora funciona a libre flotación. ¿Qué es esto? Pues que el dólar funciona a oferta y demanda, es como cualquier otro bien. Si la gente demanda, si la gente pide ese artículo, si la gente pide el dólar, pues el precio del dólar se va a encarecer. Si la gente no quiere y rechaza ese artículo, pues el precio del dólar pues va a bajar, ¿no? Ahora funciona a oferta y demanda.
Antes, y todavía con Carlos Salinas de Gortari, el precio del dólar estaba fijado por el gobierno. El gobierno decía cuánto debería valer el precio del dólar, ¿no? Pero bueno, eso seguramente lo van a estudiar, si es que no lo han estudiado ya, más adelante. Okay. Bien, el día de hoy entonces vamos a continuar con el tema de los presidentes, pero ahora lo vamos a ver desde un enfoque de desarrollo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedió durante cada uno de esos sexenios? ¿Sí? Bien, les sugiero que vayamos tomando notas porque de tarea tenemos el mapa conceptual de este tema. No vamos a alcanzar a ver todos los presidentes, veremos solamente algunos y bueno, el día de hoy, digamos que tocaremos la mitad de los presidentes, mismos presidentes que vimos para la sección económica, pero esta vez vamos a ver qué fue lo que hizo cada uno de estos presidentes como en general, y luego iremos desarrollando cada uno de sus sexenios en cuanto a desarrollo social, en cuanto a política interior y política exterior. ¿Ok? Seguramente que esta va a ser mucha información para nuestro tercer parcial, entonces pues vamos siendo muy cuidadosos en lo que vamos poniendo en nuestros mapas conceptuales para que cuando llegue nuestro examen, ya sea nuestro examen rápido o nuestro examen de parcial, pues podamos apoyarnos en esos instrumentos, ¿ok? Entonces, sean muy cuidadosos para ir haciendo este ejercicio, ¿ok? Bien. Como ya les comentaba, vamos a ver los presidentes de México y estudiaremos sus aportes, pero ahora no en el sentido económico, sino en el sentido de desarrollo social, o sea, más específicamente en ese sentido. Lázaro Cárdenas, entonces, como ya lo decíamos, sabemos pues que de las mayores logros de Lázaro Cárdenas, pues ha sido la expropiación petrolera, ¿no? Sin embargo, Lázaro Cárdenas también tuvo una intensa participación en el movimiento revolucionario. Alentó a organizaciones de sindicatos, así como la unidad y la movilización obrera, lo que proveyó de una sólida base popular. Durante su mandato se realizó el mayor reparto agrario, abrió las puertas del país a perseguidos políticos como Trotsky y dio refugio a los expulsados por la Guerra Civil Española. Asimismo, concretó la nacionalización de la industria petrolera en 1938, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que fue Lázaro Cárdenas en general? Pues a él le toca esta época en la que en España se vive una revolución o una guerra interna, pues, promovida por Franco. De repente en películas y en series históricas de España podemos ver mucho esta época franquista. No sé si alguien recuerda la serie El tiempo entre costuras. Si no la han visto, pues es una serie que es un poco novelesca, pero está entretenida y se desarrolla precisamente en esta época, en la época franquista, ¿no? También por otro lado, en Rusia se vive una época también un poquito, pues, de desasosiego social, en el que muchos de los socialistas son expulsados de Rusia y piden refugio a otros países. Es la época de Lázaro Cárdenas y Lázaro Cárdenas empieza a traerse a todos estos socialistas como Trotsky, ¿no? Si nos interesa saber un poquito más acerca de Trotsky, pues lo podemos investigar, ¿no? Pero Trotsky es entonces un maestro y un politólogo socialista que viene aquí a México y empieza también un poco a hacer revolución social de alguna manera, ¿no? En cuanto al desarrollo social durante esta época, dio protección a los campesinos mediante la reforma agraria, que bajo el concepto de propiedad ejidal realizó el más grande reparto de tierras y el otorgamiento de créditos al campo. Entonces, Lázaro Cárdenas, como parte de su plan de desarrollo social, fue repartir tierras, fue repartir pues parcelas para que la gente las trabajara. Recuerden que previo a él bueno, se decía que la tierra es de quien la trabaja, ¿no? No sé si recuerdan ese lema, que me parece que es de Francisco y Madero, me parece que es. Y pues continuando, digamos, como con esa rama, Lázaro Cárdenas da a los campesinos ejidos, ¿no? De repente todavía escuchamos la palabra ejido y son pues
hectáreas de tierra que son para que las trabajen las personas, ¿no? Y entonces si la trabajas, pues es tuya la tierra. Entonces, Lázaro Cárdenas promueve entonces el desarrollo del campo, otorgando ejidales o ejidos pues a campesinos para que los trabajen. Obviamente da apoyo a los obreros mediante la creación de sociedades cooperativas y fortalecimiento de los sindicatos. Es cuando empieza a haber, digamos, este boom de los sindicatos. Decretó la impartición de la educación socialista en las escuelas. Y este es un tema súper importante. ¿Por qué? Porque nosotros nunca hemos sido, como mexicanos, nunca hemos sido un país socialista. Sin embargo, a la hora que abre las puertas a los expulsados socialistas de Rusia, pues entonces empieza él a meterlos de alguna manera en las escuelas y decreta la imparticipación de la educación socialista en las escuelas, ¿no? Eso es un tema como muy interesante del cual podríamos desprender incluso toda una clase. En 1935 se inaugura la carretera pavimentada Monterrey-Saltillo, entonces ya también empieza a haber cierto desarrollo en cuanto a caminos y carreteras. Funda en 1936 el Instituto Politécnico Nacional con la idea de formar primordialmente técnicos, medios capacitados e ingenieros en las especialidades eléctrica, mecánica, electrónica y petrolera. Entonces, ya el Instituto Politécnico Nacional funcionaba ya en 1936, pues con el único objetivo, pues de desarrollar y sacar, pues estudiantes ya preparados, pues o formados, pues en estas cuatro digamos, carreras, ¿no? Eléctrica, mecánica, electrónica y en la industria petrolera, que claro, nos iba a servir de mucho, pues, porque ya estábamos tomando las riendas o habíamos expropiado, pues, la industria petrolera, ¿no? Que no estaba en nuestras manos, estaba en manos, pues, de extranjeros, especialmente de ingleses. Entonces, los ingleses eran quienes expropiaban, pues, nuestro petróleo. Digamos que les habíamos vendido o concesionado la industria petrolera. Les habíamos dicho, me pagas cierto monto y tú puedes expropiar las minas y los pozos petroleros a tu gusto, pues, ¿no? Y a mí nada más me pagas como una renta, por así decirlo. Y pues con Lázaro Cárdenas dijo, ¿sabes qué? O sea, te estás llevando mis recursos económicos, te estás llevando mis recursos petroleros, hasta aquí llegas. Y de buenas a primeras los corrió a todos, los echó a todos y obviamente la infraestructura, pues ahí se había quedado, ¿no? La fábrica, el pozo petrolero o el pozo de extracción, pues ahí estaba. Entonces necesitábamos gente, pues que lo supiera manejar. Entonces se forma el Instituto Politécnico Nacional. Para 1937, casi ya al final de su mandato, se funda la Comisión Federal de Electricidad para impulsar la electrificación de pequeños poblados. Y finalmente se crea el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entonces también con Lázaro Cárdenas hubo cierto desarrollo, pues no solamente digamos, en la industria petrolera. Y no solamente hizo la industria petrolera, sino también le dio importancia a la educación y le dio importancia también a la historia con la creación del Instituto Nacional de Antropología, ¿no? Y además, pues, mucho apoyo a la parte agraria. En cuanto a política interior, cómo estábamos organizados acá internamente, inicia el primer periodo seccional de 6 años. Previo a ellos, no teníamos este periodo de 6 años. Me parece que era de 4 años, igual que en Estados Unidos. Pero Lázaro Cárdenas fue el primero que inicia el periodo seccional con 6 años. Toma la decisión de no habitar el castillo de Chapultepec, como era costumbre. Previo a él, todos los presidentes se iban a vivir al castillo de Chapultepec y construye una casa austera, ahora entre comillas austera, en las cercanías que hoy conocemos como Los Pinos, ¿no? Entonces construye una casa para no habitar el castillo de Chapultepec y se va a vivir a Los Pinos. Y es el primer presidente, pues, que habita Los Pinos y que construye Los Pinos. También se nacionalizaron los ferrocarriles y se creó la Confederación Nacional Campesina. Entonces, como política interior, pues va muy de la mano, pues, con todo lo que socialmente realizó. Y política exterior, rompe relaciones con Inglaterra tras el conflicto petrolero y de expropiación de los bienes de las empresas inglesas. Recuerden, pues, lo platicábamos, que Lázaro Cárdenas expropia la industria petrolera y les quita entonces a todos los ingleses pues lo que tiene. Digamos que de alguna manera
hizo lo que está haciendo, lo que se hizo pues en Venezuela, ¿no? Echó fuera a todos los extranjeros y les quitó pues sus fábricas y todo lo que traían ahí de empresas, ¿no? Lo mismo hizo Lázaro Cárdenas en su momento para poder recuperar la industria petrolera. Obviamente eso no le simpatizó nada al gobierno inglés y rompe relaciones con México. Digamos que ya éramos mal vistos y no podíamos ir a Inglaterra. Obviamente también da refugio a miles de familias españolas republicanas y también a los rusos, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que en esta época pues estaba el franquismo en España y necesitan salir de su país y llegan a México y aquí el presidente Lázaro Cárdenas les da asilo a todas las personas que deciden salir de España. Por eso es que hay muchas familias españolas todavía acá, ¿no? Sobre todo pues en la Ciudad de México, que hay muchos más españoles. Con Manuel Ávila Camacho, su sexenio estuvo marcado por el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuándo fue la Segunda Guerra Mundial? ¿Alguien recuerda? En los años 20, No. en 40, 35. ¿no? ¿Mande? Por los años 40, pero no me acuerdo qué, 44, 45, algo así. De hecho, sí fue del 40, más o menos como 40 al 44, que es cuando ya se da como la liberación completa. Entre el 44 y 46 es cuando se da ya la liberación completa. Entonces, Manuel Ávila Camacho entra directito desde que está en la Segunda Guerra Mundial, desde que empieza la Segunda Guerra Mundial hasta que termina la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que sucede con Ávila Camacho? Se hace aliado de Estados Unidos. Y entonces, Estados Unidos digamos que nos pide a nosotros que le ayudemos a manufacturar pues parte de su industria militar. ¿Cómo lo hacíamos? Pues manufacturando con acero, ¿no? Dice acá, además de que México se convirtió en aliado militar en Estados Unidos, la economía de guerra favoreció el despliegue industrial del país. ¿Por qué? Porque a nosotros nos estaban comprando prácticamente todo, ¿no? Desde comida, productos manufacturados, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos ya no tenían, digamos, mano de obra disponible, ellos estaban ocupados luchando, ¿sí? Entonces, nos compraban a nosotros absolutamente todo. La situación de conflicto justificó una política de unidad nacional, de control sobre los movimientos sociales y de freno en las reformas impulsadas por sus antecesores. Por ejemplo, se dio por terminado el reparto agrario y se eliminó la educación socialista, gracias al cielo, ¿no? Se elimina la educación socialista y también paramos de repartir tierras porque en este momento estamos muy ocupados ayudando a nuestro país vecino, ¿sí? Vendiéndoles todo lo que nosotros podamos producir, ¿okay? ¿Alguien recuerda o tiene por ahí en la tablita cuánto fue el crecimiento económico o el crecimiento del PIB de Manuel Ávila Camacho? ¿No lo tenemos a mano? Por acá yo tengo abierta la presentación. Manuel Ávila Camacho. Ah, no. Acá lo tengo. El crecimiento del PIB. Con Manuel Ávila Camacho creció la economía un 42%, ¿no? La inflación, por ejemplo, en Estados Unidos fue del 52%, mientras que en México creció 131%. Se perdió poder adquisitivo en el salario durante Ávila Camacho. Vaya, vaya, ¿no? Y mucho pues tiene que ver pues con esta ayuda pues que le estamos haciendo al gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, nuestro crecimiento económico dice que nos permite o permitió hacer durante este sexenio la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social, o sea, el que todavía está en vigor, ¿no? Entonces, imagínense cuán viejo es ya el Seguro Social y que sigue todavía de alguna manera vigente y aportándonos, pues seguridad social, nos sigue aportando servicios de salud, ¿no? Se crean también los Institutos Nacionales de Cardiología y de Nutrición, así como el Hospital Infantil. Entonces, prácticamente su sexenio está marcado por el desarrollo de la seguridad social
en cuanto a salud, ¿no? Entonces, cuando se crean los hospitales o las instituciones de salud pues, más importantes. Inicia la campaña nacional contra el analfabetismo y se distribuyen 10 millones de cartillas de alfabetización. Entonces empieza aquí la idea de que todos estemos educados de alguna manera, ¿no? Que tengamos pues los primeros años de educación y empezamos, digamos, a combatir el analfabetismo, que previo a ello pues éramos prácticamente campesinos y que apenas si sabíamos hablar, leer y escribir un poco. Entonces se pone en marcha el desarrollo contra el analfabetismo. Se dio marcha atrás en cuanto al establecimiento de la educación socialista en las escuelas. Se quita la educación socialista y empezamos pues con el programa que tenemos, a lo mejor no actualmente, pero no socialista. ¿Sí? Se integró el programa de la Nación Distribuidora y Reguladora, empresa estatal precursora de CIEMSA y la CONASUPO, para el abastecimiento de productos de primera necesidad y control de sus precios. Entonces, empiezan... ¿alguien ha escuchado acerca de la CONASUPO? ¿No? La CONASUPO era una tienda, como dijéramos Walmart, y estaba en todos lados y por todas las colonias, ¿no? Y era una tienda que te proveía de harina, te proveía de todo lo que puedes encontrar en el súper. Era un súper tal cual, ¿no? Un súper que estaba, digamos, ¿cómo se dice? Auspiciado, pues, o que una parte, ¿cómo se dice cuando una parte te la paga el gobierno? Como sponsor, pues, por el gobierno, ¿no? Y entonces los productos eran más baratos en las CONASUPOS. Obviamente o estos, ¿cómo se llaman? Estos Walmarts o estos tiendas de conveniencia, pues, estaban ubicados más en las zonas populares donde había que dar más apoyo a los habitantes, ¿no? Entonces, los productos de primera necesidad eran ofertados, pues, por la CONASUPO y eran, de alguna manera, patrocinados, cierto costo, pues sí, cierto costo de ello era patrocinado por el gobierno, ¿no? Entonces, se da también con Manuel Ávila Camacho la creación de la CONASUPO, que es pues estas tiendas de conveniencia que nos ayudan pues a que todos tengamos acceso a una alimentación pues medianamente buena, ¿no? Incluso pues también con él se crea el Instituto de Nutrición, ¿no? Entonces pues va ligado con su desarrollo social. Se construye también el Hospital Infantil en México, se inaugura el Instituto Nacional de Cardiología, se construye el Observatorio Astrofísico en Puebla, y en 1943 se funda el Instituto Mexicano del Seguro Social, que yo pienso que es una de las instituciones más grandes y que mejor ha sido administrada. Se construye la carretera México-Puebla, que forma parte de la carretera Panamericana, y después vamos a platicar acerca de la carretera Panamericana. Se construye la presa Benito Juárez sobre el río Tehuantepec en Oaxaca. Entonces ya también empezamos a tener en el sexenio de Ávila Camacho pues bastante desarrollo social pues para todo el país, ¿no? Tenemos ya la creación del seguro social, la creación de presas que nos van a ayudar a irrigar riego alrededor pues de los poblados y que nos van a ayudar pues a la recuperación del campo, ¿no? Ya previo a él, pues con Lázaro Cárdenas se regalaron las parcelas y con Manuel Ávila Camacho, pues empieza a ver la construcción de presas, pues para regar estos sembradíos, ¿sí? En cuanto a política interior, la mortalidad infantil compromete al gobierno, o el gobierno se compromete a reducir la mortalidad infantil mediante campañas de vacunación y educación. Entonces, Manuel Ávila Camacho, una de las, digamos, de lo que se le puede atribuir, pues es que con él empiezan las campañas de vacunación, ¿sí? Obviamente para esa época existen muchísimas enfermedades como la polio, el paludismo, etcétera, que merman de alguna manera que los niños pues crezcan sanos y fuertes. Entonces empieza con Ávila Camacho las campañas de vacunación.
Por ahí también de su mandato, obviamente como estamos en la Segunda Guerra Mundial, Alemania hunde 2 barcos de Pemex o de petróleos mexicanos acá en el Golfo, ¿no? El Faja de Oro y el Portero del Llano, por submarinos alemanes en el Golfo de México, y eso hace pues que no estemos como muy contentos. Ante esto, el presidente Ávila Camacho declara la existencia de un estado de guerra y se realizaron los simulacros de ataques aéreos en las grandes ciudades mediante los denominados apagones y oscurecimientos de las ciudades con sirenas de alarma. Entonces, nosotros creo yo que no nos ha tocado una época de guerra, digo, a excepción de la pandemia, que, o sea, como económicamente hablando se vive una posguerra, pues, pero no nos ha tocado una guerra, digamos, con armamento donde tengamos que hacer esto, ¿no? Pues durante esta época pues, se hacían estos simulacros, ¿no? ¿Por qué? Porque además ya nos sentimos ofendidos cuando nos tumbaron estos barcos los alemanes. Incluso con Ávila Camacho es cuando entra en vigor la ley del servicio militar, en la que pues todos los jóvenes a partir de 18 años hay que estar listos para marchar en los frentes de batalla, ¿no? Y todavía pues a ustedes seguramente les tocó ir a sacar su cartilla del servicio militar. Hay gente que actualmente pues ya no le da importancia y ya no va y se presenta, pero todavía hasta hace unos años pues era requisito para algunos trámites presentar tu cartilla militar liberada, ¿no? Entonces, pues nace de la necesidad pues que tiene México de verse pues cubierto en ese sentido, ¿no? Bien. En cuanto a política exterior, se firma un acuerdo con los Estados Unidos por el cual los ciudadanos de ambos países podían enrolarse voluntariamente en las Fuerzas Armadas de uno y de otro país. Éramos tan amiguitos y les proveíamos de tantas cosas que también dijimos, bueno, si también necesitas gente, también te voy a mandar a mis soldaditos, pues si lo necesitas, ¿no? Incluso tú, si querías enlistarte en la Defensa Nacional de Estados Unidos, pues podías hacerlo durante esta época. México envía el Escuadrón 201 formado por 300 hombres a combatir en la Guerra del Pacífico contra Japón, esta de Pearl Harbor y todo esto, pues México mandó también un escuadrón. Entonces, sí que le ayudó a Estados Unidos, sí que fue buen vecino. Los bienes de los ciudadanos alemanes, italianos y japoneses fueron intervenidos y los sospechosos llevados a campos de concentración. Entonces, es esta parte que a lo mejor nosotros decimos, bueno, pues a nosotros que nos afectó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Nosotros estábamos como que muy acá, muy a la expectativa, nomás viendo lo que pues sucedía alrededor, pero no, la realidad es que México también participó de alguna manera en apoyo a Estados Unidos. Y entonces todos los italianos, japoneses y alemanes que estaban acá sentados en nuestro territorio, pues también el gobierno empezó a investigarle sus bienes y en algunos casos, pues si se consideraban sospechosos, también se han mandados a campos de concentración. Se reanudaron relaciones con Gran Bretaña, suspendidas en 1938. Y esto, pues gracias a que somos buenos vecinos de Estados Unidos. Entonces, eso hace que volvamos a tener buenas relaciones o podamos volver a abrir relaciones con Gran Bretaña. Después viene Miguel Alemán, y su gobierno verificó el traslado de la política de manos de los militares revolucionarios a las de civiles con formación universitaria. La coyuntura económica de la posguerra permitió la modernización del país a través de la industrialización y la urbanización, que tenía como telón de fondo una relativa estabilidad social debido al ejercicio severo de la autoridad. Durante su gobierno se llevaron a cabo importantes obras en comunicaciones, vivienda y educación, como la ciudad universitaria de la UNAM. Entonces, Miguel Alemán, digamos que su mayor logro, pues fue establecer la ciudad universitaria, la UNAM. ¿Alguien conoce de ustedes la UNAM, la ciudad universitaria? ¿No han tenido oportunidad de conocerla? No. Bueno, la UNAM es una ciudad que literal es muy grande y en ese espacio
pues están diferentes módulos o diferentes edificios, pues que te dan pues la educación superior, ¿no? Y ahí podemos estudiar sobre todo pues ciencias políticas, que es como de lo que más se egresa, filosofía, y bueno, también tiene sus universidades o su edificio pues de medicina, etcétera, ¿no? Tiene todas las carreras absolutamente. Entonces la UNAM se crea durante el mandato de Miguel Alemán. Se termina la carretera panamericana desde la ciudad Juárez, en la frontera norte, hasta la ciudad Cuauhtémoc, el Ocotal, en la frontera con Guatemala. Entonces, esa es una carrera, digo, esa es una carretera que va desde la frontera norte hasta la frontera sur, ¿sí? Entonces, cruza literal todo el país. Esta carretera, la carretera panamericana, es un proyecto, o era un proyecto que se tenía digamos, en conjunto con toda América, y es una carretera que teóricamente va desde Alaska hasta la puntita de acá, Argentina y Chile, ¿sí? Lamentablemente, pues hubo países en el Inter que pues ya no pudieron completar su pedazo de carretera. México sí tiene su pedazo de carretera panamericana, en el que pues cruza, digamos, todo el país prácticamente, ¿no? Porque se suponía pues que tú ibas a poder recorrer desde Alaska hasta abajo, ¿no? Hasta Chile, Argentina. Pero no está completa esta carretera panamericana. México sí logró hacer, o sí cumplió pues con su parte de crear internamente una carretera que atraviese todo el país. Se termina la carretera de México hasta Nogales, Sonora, por la costa del Pacífico, que es la que todavía utilizamos. Si se fijan, de repente cuando van circulando por Avenida Vallarta y ya empiezan algunos letreros de Nogales o Saltillo, ¿no? Entonces, esa es la carretera, pues, y entonces esa carretera está pues desde 1951 más o menos, ¿no? Se construye la ciudad universitaria como parte del desarrollo social. Se construyen grandes presas, entre las más importantes destacan la presa Lázaro Cárdenas sobre el río Nazas en Durango, la presa Solís sobre el río Lerma en Guanajuato y la presa Sanaloa en el estado de Sinaloa. Entonces, también durante el mandato de Miguel de la Madrid se crean pues varias presas para dar sostén de agua a los pueblos vecinos o a las ciudades vecinas. El auge agrícola cubrió la demanda nacional y generó exportaciones de arroz, café, tomate, azúcar y muchas leguminosas. Que ya con digamos, con este impulso que traíamos pues de exportar, ¿sí? Exportar todo lo que producíamos al país vecino, pues no solamente descubrimos nuestra propia demanda, sino que además también nos da para poder exportar. ¿Alguien sabe ahora mismo qué es lo que sucede con las exportaciones? O no solo con las exportaciones, sino con digamos, la producción del maíz actualmente. Se importa, ¿no? El maíz, más bien. Exactamente, estamos importando maíz. ¿Por qué? Porque nosotros mismos, que somos, digamos, el pueblo que tiene el maíz, ¿sí? O sea, México, uno no pensaría que México necesitaría importar maíz, ¿sí? Ahora, digamos que tenemos tanto desabasto de maíz que nosotros mismos no podemos cubrir nuestra propia necesidad de maíz y tenemos que pedir maíz a otros países, comprarles maíz a otros países para nosotros poder consumir nuestra demanda de maíz. Así es como funciona. El último, ¿cómo se dice? Estudio económico, pues ya revela que ya estamos más o menos alcanzando apenas pues nos estamos acercando pues a alcanzar nuestra propia demanda. O sea, ya ahora mismo ya estamos casi cubriendo nuestra necesidad, aunque todavía seguimos importando maíz. ¿Quién lo diría? O sea, eso yo no me lo imaginaba, pero ¿quién lo diría que México mismo está importando maíz? O sea, es un pueblo que tiene el maíz como regalo y pues ni así, ¿no? Ni así cubrimos nuestra demanda de maíz. Bien. En cuanto a política interior, Miguel de la Madrid
legisla y aprueba el voto de la mujer en las elecciones municipales. O sea, es hasta Miguel de la Madrid, por ahí de 1950, por ahí de los 50, en los que se legisla y se aprueba apenas el voto de la mujer. Entonces, realmente es muy poco el tiempo que ha tenido la mujer para votar, ¿no? Apenas unos 70 años que tiene la mujer votando, y solamente en Miguel de la Madrid se puede hacer en elecciones municipales. O sea, no puedes votar por diputados, por senadores, ni siquiera por gobierno estatal. Solamente tu municipio, solamente puedes votar por tu gobernante de Guadalajara, de Zapopan, de Tlajumulco. ¿Okay? Más tarde es cuando apenas se da el voto de la mujer a nivel, digamos, nacional o en todos sus niveles de gobierno. Se encuentran los restos de 6 osamentas humanas en la base del cerro de Chapultepec y por decreto se le atribuye a los niños héroes. Entonces apenas es con Miguel de la Madrid donde, digamos, donde sustentan de alguna manera la teoría o pues sí, el cuento, vamos a así llamarlo, de los niños héroes, ¿no? Que sabemos pues que hay varias teorías en las que podemos decir que no eran ni tan niños, ni eran ni tan héroes, y pues bueno, pero a nosotros nos gusta creer, como ya lo vimos en nuestro primer parcial, que hay diferentes tipos de historia, y ese es un tipo de historia en el que nos ayuda y nos exalta pues nuestra parte patriótica, ¿no? Este tipo de historias. Se instituye el Banco Nacional del Ejército y la Armada, ¿sí? Apenas empezamos a ver un banco de desarrollo, ¿sí? ¿Qué son estos bancos? Estos bancos que se dedican, digamos, a solamente un sector, ¿sí? A un sector de la población. Entonces se instituye el Banco Nacional del Ejército y la Armada. Entonces todos los que pertenecen a digamos, un rubro o ramo de, pues vamos a decirle de la economía, tienen acceso a este banco. Se crearon 2 nuevas secretarías de Estado, la de Recursos Hidráulicos, que antes era la Comisión Nacional de Irrigación, dependiente de la SCOP, y la Secretaría de Bienes Nacionales. Entonces empiezan a crear también instituciones gubernamentales, y como ya decíamos, las instituciones gubernamentales nos ayuda uno a tener pues más fuentes de empleo, porque obviamente necesitan gente que trabaje en estas instituciones, y además pues también nos ayuda a tener servicios a lo mejor un poquito de calidad, o por lo menos hacer competencia a la industria privada, ¿no? En este momento, con Miguel Alemán, no hay mucha industria privada, entonces es necesario que el mismo gobierno cree instituciones que nos ayuden a tener acceso a ciertos servicios, ¿no? Entonces, se crean estas secretarías que pues son muy bienvenidas en esta época. Se crea la Comisión Nacional de Cinematografía, o sea, apenas hasta los años 50 nace el cine en México, el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Instituto Nacional de la Juventud. Entonces, le da, pues, como podemos ver, suficiente peso a las artes, ¿no? Digo, el cine obviamente existía desde antes en México, pero apenas con Miguel Alemán, se crea la Comisión Nacional de Cinematografía. Apenas se les da un lugar, digamos, oficial en México, ¿no? Se modifica el artículo 27 de la Constitución para dar garantías a la propiedad privada. Se restringe la libertad de expresión, y eso, fíjense, es súper importante, porque se restringe la libertad de expresión y las críticas al gobierno. O sea, nosotros creemos que Porfirio Díaz era un matón porque si alguien lo criticaba amanecía muerto, pero imagínate que Miguel de la Madrid también restringe la libertad de expresión y las críticas al gobierno mediante el control del suministro de papel a los diarios. ¿Qué es esto? Si tú, informador, estás hablando mal de mi gobierno, pues, ¿qué crees? Ya no te va a llegar papel para que imprimas tu periódico. Y a ver qué haces, ¿no? Lo mismo pasaba para todas las demás, ¿no? Entonces, restringe la libertad de expresión y no permite que se hable mal. A lo mejor ya no los estamos matando como tal, pero les estamos quitando prácticamente su manera de vender y de generar y de dar trabajo a otras personas, ¿no? Entonces, pues obviamente eso afecta no solamente al dueño del periódico como tal, sino a todos los que trabajan en el periódico.
Y otro punto de Miguel de la Madrid, pues es que crea la Comisión Nacional de Turismo. Entonces le da peso también al turismo. Miguel Alemán también, en cuanto a su política exterior, por primera vez un presidente de Estados Unidos visita oficialmente la Ciudad de México, que es la capital del país. Entonces, previo a ello, no habíamos tenido visitas oficiales de presidentes estadounidenses a México. O sea, visitas oficiales me refiero a visitas con alguna agenda política, pues, ¿no? Se firman los tratados de paz con Alemania, Italia y Japón, bueno, bendito sea, y se firma un tratado comercial con Canadá y empiezan apenas acá los tratados comerciales. O sea, vamos, ¿qué es un tratado comercial entre países? ¿Alguien sabe lo que es un tratado comercial entre países? O sea, ¿o para qué lo haríamos? Para exportar e importar. Para exportar e importar, pero ¿qué más? O sea, ¿qué beneficio me da tener un tratado comercial? Ok, ya sabemos que es para importar y exportar, ¿no? Sin embargo, si no tengo un tratado comercial con cierto país, de todas maneras puedo hacer exportaciones e importaciones. Un tratado comercial para lo que me va a ayudar es para bajar mis aranceles. ¿Sí? Todos sabemos que necesitamos pagar aranceles. ¿Qué es un arancel? ¿Alguien sabe? Si no estoy mal, es lo que te cobran por el envío, ¿no? O la exportación. Ajá, exactamente. Prácticamente es por ejemplo, cuando nosotros nos metemos a Amazon, a Reebok, a Nike, a Adidas y estamos comprando, ya te dice, si tú pagas o si en artículos te llevas más de 2,000 pesos, no pagas envío, ¿no? Bueno, eso de envío podrían ser burdamente los aranceles. Si yo quiero exportar, si yo quiero vender en Canadá, vamos a decir limones, pues tengo que pagar un arancel o un impuesto por vender limones. Diferente que si yo quiero vender cocos o que si yo quiero vender miel de maple, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cada uno de los artículos tiene ciertos impuestos, ciertos aranceles. Un tratado comercial a lo que me va a ayudar es que esos aranceles pues se vean reducidos. Si vamos a decir, si los limones, el arancel es te lo voy a inventar, 1 peso por cada kilo de limón, o sea, por cada kilo de limón tú vas a pagarle al gobierno de Canadá 1 peso, pues con el tratado comercial a lo mejor te lo va a bajar a 5 centavos, ¿no? ¿Para qué? Pues para que puedas o para permitir la entrada de tu producto casi libremente a mi país y que lo puedas vender, ¿no? Entonces se firma el tratado comercial con Canadá. Ahora Canadá puede venir a vender nuestros productos y nosotros también podemos ir a venderle nuestros productos en Canadá pues con un beneficio arancelario. Se rechazan entonces se rechaza un convenio de ayuda militar recíproca propuesto por los Estados Unidos. Ya con Miguel Alemán, ya dijimos, ¿sabes qué? Ya no te puedes llevar a mi gente a luchar tu guerra y pues yo tampoco yo pues obviamente nunca he necesitado pues que vengas a prestarme aquí tus tropas, ¿no? Entonces se rechaza el convenio de ayuda militar recíproca. Ya hasta aquí, los mexicanos que quisieron enlistarse en el servicio militar de Estados Unidos, ya estuvo, hasta aquí llegó, ¿ok? Y eso fue Miguel de la Madrid, perdón, Miguel Alemán. Adolfo Ruiz Cortines. Durante su gobierno se crearon mecanismos de distribución de productos básicos como el consumo popular. También se otorgó el voto a la mujer y al final de su periodo se produjeron movilizaciones de maestros y ferrocarrileros en protesta por los bajos salarios y el control sindical, las que fueron duramente reprimidas. Entonces, hubo durante el periodo de Adolfo Ruiz Cortines, pues mucho movimiento social. ¿Por qué? Porque los salarios no eran suficientes para los ferrocarrileros y para los maestros, incluso pues para los agricultores. Entonces se da mucho movimiento social para que aumenten los salarios. Y recordemos que incluso todavía en esta época, la inflación, bueno, los salarios todavía nos permitían tener un poder adquisitivo creciente. Sin embargo, pues no era suficiente para poder subsistir, sobre todo en este tipo de estrato social.
En cuanto a desarrollo social, se construyen más de 36 mercados nuevos en la Ciudad de México, desapareciendo todos los vendedores ambulantes y fijos que invadían totalmente las vialidades, al ser reubicados dentro de los nuevos mercados. Entonces, al parecer, pues en esta época, en los pues mediados de los 50 y finales de los 50, pues había mucho vendedor ambulante. Entonces, ¿qué es lo que hace Adolfo Ruiz Cortines? Crea los mercados, incluso no solamente 36, crea muchísimos más. Y los manda a todos los vendedores ambulantes a sentarse dentro de los mercados, pues para que no invadan la vialidad pública, ¿no? Que todavía es un problema en la Ciudad de México, incluso aquí todavía de repente pues se da, ¿no? Se da que están invadiendo la vía pública y no hay por dónde moverse. La Plaza Constitución adquirió el aspecto que conserva en nuestros días. ¿Cuál es la Plaza Constitución? Rápidamente alguien que nos diga. La Plaza Constitución. Plaza de la Constitución en Ciudad de México. ¿No? ¿Nadie? Bueno, les platico sobre la Plaza de la Constitución. La Plaza de la Constitución, previo a Adolfo Ruiz Cortines, por ahí pasaban, pues no ferrocarriles, pero tranvías sí. Pasaban tranvías, era una plaza pues bastante transitada, existían diferentes tipos de fachadas, no había banquetas, había como jardincitos, jardineras, digamos, en ella. Y Adolfo Ruiz Cortines decidió hacer una explanada enorme, 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 con solamente un asta bandera en el centro y nada más, ¿no? Entonces, quita todos los tranvías y deja solamente para su circulación alrededor de la plaza y todas las fachadas las vuelve del mismo estilo. Solamente había unas fachadas, digamos que una cuadra pues de fachadas que no eran del mismo estilo. Sin embargo, esta plaza pues ahora la utilizamos para manifestaciones, meetings y demás político, ¿no? ¿Alguien ahora ya sabe cuál es la Plaza de la Constitución? El Zócalo, ¿no? El Zócalo, efectivamente. Entonces, la Plaza de la Constitución, digamos que de alguna manera nace tal y como la conocemos ahora con Adolfo Ruiz Cortines. La Comisión Federal de Electricidad amplió sus redes de transmisión y distribución eléctrica, llevando este vial fluido a más de 600 pequeñas comunidades. Entonces ya empezamos también a ver desarrollo con la parte de la electricidad en otras comunidades, ¿no? El IMSS construye múltiples clínicas y multifamiliares, siendo su principal obra el Hospital de la Raza, y seguramente lo hemos escuchado mucho, y fue uno de los principales hospitales no solamente a nivel México, sino también a nivel internacional y sobre todo pues a nivel Latinoamérica. Era el mejor hospital que existía en su momento, Hospital La Raza. Tenía tecnología de punta en su momento y tenía los mejores servicios de salud que podía, digamos, que existían en ese instante, ¿no? El Instituto Mexicano del Seguro Social, actualmente lo vemos de repente o escuchamos malos comentarios pues de él. Sin embargo, en su momento, en los 50 prácticamente, era la mejor institución de salud a nivel, pues no solamente Latinoamérica, o sea, sí se codeaba con los mejores sistemas de salud en su momento. Poco a poco las malas administraciones pues han ido demeritando el sistema de salud, pero en su momento fue uno de los más grandes y mejores. Incluso, tanto así que si les gusta el cine de oro mexicano, pues de repente podemos ver películas, en la película de Cantinflas, El Doctorcito o algo así se llama, y toda la película pues es alrededor del Hospital La Raza. ¿Por qué? Porque era muy importante realmente esta construcción. O sea, era impresionante y los servicios que ofrecía eran de primera, ¿no? Todo el mundo en ese momento quería estudiar medicina para poder trabajar en el Seguro Social, o incluso los contadores y administradores querían trabajar dentro del Seguro Social porque era una institución que realmente valía la pena. En cuanto a política interior, Adolfo Ruiz Cortines promulga la ley de responsabilidad a los servidores del Estado. ¿Qué es esto? Pues que ya podemos, digamos, ¿cómo se puede decir?
fincarles responsabilidad de una mala administración a los trabajadores del gobierno. ¿Okay? Digo, ahora con Andrés Manuel ya se les finca responsabilidad a los presidentes, pero antes de ello, y antes de Adolfo Ruiz Cortines, a los trabajadores en servicio del Estado, pues tampoco se les fincaba responsabilidad por una mala administración hasta en esta época. Se decreta el pago de aguinaldo a los trabajadores del servicio del Estado, práctica que después se vuelve obligatoria para las empresas en general. O sea, previo al 58 no existía el pago del aguinaldo. No sé si alguien de ustedes trabaja, pero pues que te paguen el aguinaldo sí que ayuda mucho en esa época, ¿no? Entonces, previo a ellos, previo a Adolfo Ruiz Cortines, no existía el pago de aguinaldo. Entonces, apenas hasta con él existe el pago del aguinaldo. En septiembre de 1953, el Senado aprueba la ley que otorga plenos derechos ciudadanos a la mujer para votar y ser votada. O sea, fue hasta el 53 en el que la mujer ahora sí ya puede votar, no solamente de manera municipal, sino también de manera federal. Estableció precios de garantía para las cosechas de maíz y frijol y creó el seguro en el campo. Y finalmente, pues nada, no. Nos vamos a quedar hasta aquí con Adolfo Ruiz Cortines para no hacer mucha información más. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, traemos actividad del quiz. ¿Alguien ya realizó el quiz? No lo han realizado porque apenas lo habilité. No. Tienen toda la razón. Ok. ¿Les parece bien si nos quedamos hasta aquí con esta información y vamos realizando el mapa conceptual de esta clase, o sea, de lo que vimos hasta ahora? Lo quiero dividir en dos partes porque es muchísima la información y la cabeza nos va a explotar para la hora del examen y poderlo estudiar. Entonces, vamos a dejar hasta aquí la sesión y el resto del tiempo vamos a terminar nuestro quiz y a empezar a hacer el mapa conceptual de esta sesión. ¿Ok? Les voy a subir ahora la presentación para que puedan ir construyendo su mapa conceptual. El mapa conceptual lo vamos a entregar el próximo martes al final del día, para que puedan tomar nota pues de todos los aspectos relevantes de cada uno de los sexenios hasta Adolfo Ruiz Cortines. ¿Ok? ¿Dudas acerca de nuestras actividades de esta semana? No. ¿Todo bien? Ok. Bien, pues si no tenemos más dudas, me parece que ya nos podemos retirar. ¿Sí? Les agradezco mucho y nos vemos la próxima semana. Adiós. Buen día. Gracias, Buen día.